Bueno, y entonces estamos leyendo y hablando, discutiendo sobre el gran amor por Jesús que me encaminó hacia el Islam. Es un libro de Venezuela, ¿no? Muy interesante porque pues encierra como muchos fundamentos, muchos temas importantes. Por ejemplo, habla del pecado original. Y de acuerdo con la explicación de este dogma que aparece subrayada en el libro, Adán pecó al haber desobedecido a Alá, comiendo del árbol prohibido. Consecuentemente, todos los descendientes de Adán han heredado ese pecado. Y todo niño nace pecador, al fin de limpiar a todo ser humano de ese pecado. Pablo dice, y según la ley casi todas las cosas se purificarán con sangre, aparece escrito pues allí, y sin derramamiento de sangre no se hace la remisión. Aparece en el libro de Hebreos, capítulo 9, versículo 22. De acuerdo con él, los requerimientos de la justicia de Alá establece que se debe pagar un precio por cada pecado. Sin embargo, la sangre a la cual él aduce debe ser una sangre perfecta, sin pecados, incorruptible. Es así como Jesús, sallallahu alaihi wasallam, la paz sea con él, derramó su sagrada sangre y en vista de que él era el Dios infinito, pues pudo pagar por el precio infinito del pecado original. Miren, nadie puede ser salvo al menos que acepte a Jesús, la paz sea con él, como su Redentor, dice allí. Cada ser humano ha sido destinado a sufrir en el fuego del infierno eternamente debido a su naturaleza pecadora. Si no acepta el precio pagado por Jesús, la paz sea con él al derramar su sangre en la cruz. Y este dogma podemos dividirlo en tres partes. El pecado original, derrame de sangre para establecer justicia divina, y la creencia que Jesús, la paz sea con él, ha pagado el precio de los pecados del hombre al morir en la cruz y que la salvación es exclusivamente para aquellos que creen en su sacrificio. En lo referente a la primera parte, el reverendo de Croix, en sus enseñanzas católicas, dice, las Escrituras nos enseñan que el pecado de Adán pasó a todos los hombres de excepción de la Virgen María, porque según las palabras de San Pablo, así también la justicia de uno solo ha merecido a todos los hombres la justificación que da vida al alma. Pues en la manera que por la desobediencia de un solo hombre fueron muchos constituidos pecadores, así también por la obediencia de un solo serán muchos constituidos justos. Queda por entendido de esta forma que todos los hombres han heredado el pecado de Adán. Al igual que muchas otras creencias cristianas, la doctrina del pecado original no encuentra apoyo en las palabras de Jesús, la paz sea con él, o de los otros profetas que vinieron antes que él. Por ejemplo, en Marcos 10, 14, 15 está escrito que lo que advirtiendo Jesús lo llevó muy a mal y les dijo, dejad que los niños vengan a mí y no se los estorbéis, porque de los que se asemejan a ellos es el reino de Alá. En verdad os digo que quien no recibiere como niño el reino de Alá no entrará en él. Esto es una prueba contundente de que Jesús, la paz sea con él, consideraba a los niños puros e inocentes. Así también indicó que cada hombre es responsable por sus acciones. En Ezequiel capítulo 18, versículo 20-22 está escrito, el alma que pecare, esa morirá.
No pagará el hijo la pena de la maldad de su padre, ni el padre de la maldad de su hijo. La justicia del justo sobre él recaerá, y la impiedad del impío sobre el impío caerá. Pero si el impío hiciere penitencia de todos los pecados que ha cometido, según derecho y justicia, tendrá vida verdadera y no morirá. De todas cuantas maldades haya él cometido, y yo no me acordaré más, él hallará vida en la virtud que ha practicado. Es así como de lo anterior no solo queda establecida la responsabilidad individual del pecador, sea esta Adán, Caín o Pedro, pero al mismo tiempo Jesús, Sala la alayhi wa salam, indica lo que es necesario para pagar los pecados y no menciona sangre en ningún sitio. El concepto del pecado original es una innovación de Pablo y es claro el reflejo en su carta a los romanos en el capítulo 5, versículo 12. El pecado vino al mundo a través de un hombre, Adán, y su pecado trajo la muerte con éste. Como resultado, la muerte se ha propagado sobre toda la raza humana porque cada uno ha pecado. Y también lo menciona en su carta a los romanos capítulo 5, versículo 14. Pablo dice: pero desde el tiempo de Adán hasta el tiempo de Moisés, la muerte reinó sobre todos los seres humanos, aún sobre aquellos quienes no pecaron de la misma manera como Adán pecó al desobedecer el mandato de Dios. Además de los versos antes mencionados, también podemos encontrar en Deuteronomio 24:16 y Jeremías 31:30. Mire, el Islam condena la doctrina del pecado original y considera que todos los niños son puros y libres de pecado al nacer. El pecado no es heredado, sino que es algo que cada persona adquiere al hacer lo que está prohibido y al abstenerse de hacer lo que es obligatorio. Considerado racionalmente, es también la cumbre, la justicia, que se condene a toda la raza humana por un pecado que fue cometido hace miles de años por los primeros padres. El pecado es una transgresión voluntaria de la ley de Alá o de la ley de lo correcto e incorrecto. La responsabilidad o culpa debe recaer sobre la persona que lo ha cometido y no en sus parientes o descendientes. La carencia de razón y dureza del corazón en la creencia de esta doctrina se puede ver claramente en el decreto de San Agustín, en el cual se establece que todos los niños que no sean bautizados están condenados a quemarse en el fuego del infierno. Y es insólito que niños recién nacidos se quemaran eternamente en el fuego del infierno por culpa de Adán, cuya vida en la tierra no fue infinita hasta hace poco. Los niños no bautizados no eran enterrados en tierras consagradas en el cristianismo debido a que habían muerto con el pecado original en sus tiernos cuerpos. La segunda parte del dogma de la expiación es que la justicia de Alá requiere que un precio sea pagado no solo por el pecado original, sino también por otros pecados del hombre. Si Alá perdonare a un pecador sin castigarlo, sería una negación de la justicia divina. El reverendo Goldsack escribe al respecto sobre este término. Debe quedar tan claro como la luz del día para cualquiera que Dios no quebranta su propia ley. Él no puede perdonar a un pecador sin darle primero un castigo apropiado, ya que si lo hiciera, ¿quién podría llamarlo justo o equitativo? Este punto de vista muestra una falta de conocimiento de la naturaleza de Dios. Basta solo con referirse a las citas de Ezequiel hechas anteriormente. En el Sura 18, Dios no es un mero juez o rey, tal como lo escribe el noble Corán, dueño del día del juicio. No solo es Alá justo, sino también compasivo, misericordioso, perdonador. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Para quien se arrepiente sinceramente y tiene bondad en su corazón y busca vencer el mal dentro de él, Alá puede perdonarle todos sus pecados y todas sus fallas.
Esto no está en contra de la justicia divina. Un castigo, cuando se implanta, tiene el propósito de reformar a quien lo comete. El castigar a una persona por pecados pasados, aun cuando la persona se ha arrepentido y no ha reincidido y notablemente se ha reformado, sobresale como un acto de venganza y no de justicia. Por ello, el noble Corán aparece en el capítulo 39, 53, 54, Alá reveló: di, siervos míos, que os habéis excedido en contra de vosotros. No desesperéis de la misericordia de Alá. Alá perdona todas las faltas, pues Él es el perdonador, Él es el compasivo. Volveos a vuestro Señor y someteos a Él antes que os alcance el castigo, pues luego no seréis socorridos. La tercera parte de este dogma cristiano es que Cristo pagó el precio por el pecado original y por otros pecados del ser humano al morir en la cruz del Calvario, y que la salvación no se puede obtener sin la creencia en el poder salvador de su sangre. En la página 162, Catholic Teaching, de Groth escribió: en virtud de que Jesús, la paz sea con él, Dios y hombre, ha tomado para sí mismo nuestros pecados a fin de expiarnos de ellos y brindar a Dios satisfacción por su refrendada justicia. Él es mediador entre Dios y el hombre. No solo se está negando la misericordia de Dios, sino también de su justicia. Demandar el precio de sangre a fin de perdonar los pecados del hombre es demostrar una completa carencia de misericordia y castigar a un ser humano que no es culpable de los pecados que otros han cometido en la cima de la injusticia. El cristianismo afirma que Jesús, sallallahu alaihi wasallam, voluntaria, deseosamente sufrió la muerte para pagar el precio de los pecados del hombre. La posición islámica a esta aseveración es que, primero que todo, no es correcto decir que Jesús, la paz sea con él, estaba deseoso y se ofreció para morir por los pecados del hombre. La misma Biblia incluso atestigua la debilidad de tal afirmación y establece que Jesús, la paz sea con él, no quería morir en la cruz, ya que cuando él supo que sus enemigos estaban tramando en contra de su vida, él se dirigió a sus discípulos y les dijo: mi alma siente angustia de muerte, aguardad aquí y estad en vela. Y apartándose un poco delante, se postró en la tierra y suplicaba que si pudiese se alejara de él aquella hora. Oh Padre, Padre, decía, todas las cosas te son posibles, aparta de mí este cáliz, mas no sea lo que yo quiero, sino lo que tú. Viene después a los tres y los halló dormidos y dice a Pedro: Simón, ¿tú duermes? ¿Aún no has podido velar una hora? Y lo parece escrito en el libro de según San Marcos, capítulo 14, 34 y 37. Por otra parte, no tiene lógica que el sufrimiento voluntario o no de una persona pueda absolver de pecados al resto de la humanidad. Es algo así como sacar una muela al padre para calmar el dolor al hijo. No tiene sentido. Es como que yo le sacara la muela a Abdejalín para quitarle el dolor a Tabejadí, o a Karambasín para quitarle el dolor a Abdejalí. Por lo tanto, esta idea del sacrificio no solo es injusticia, sino también ilógica y sin sentido. La tercera parte de este dogma es la idea de que es necesario derramar sangre para calmar la ira de Alá. Esta idea se deriva de la imagen primitiva que el hombre se había hecho de Alá y en la cual Alá era considerado un demonio todopoderoso. En las palabras de Jesús, la paz sea con él, y en el mismo Islam, lo que se requiere para limpiar los pecados no es sangre, sino arrepentimiento sincero, con verdadero remordimiento por lo cometido, y una lucha continua en contra de las inclinaciones malignas. Moralmente y racionalmente, el esquema presentado por el cristianismo para obtener la salvación no es adecuado. No. Y no encuentra fundamentos en las palabras de Jesús, sallallahu alaihi wasallam. Él mismo ni siquiera lo encuentra. Este gran profeta de Alá
sufrió por los pecados del hombre en el sentido de que para sacar al hombre de la oscuridad y traerlo a la luz, sufrió la ira y las torturas de los malhechores. Pero de allí a decir que hay que creer en el derramamiento de su sangre para ser salvos, está muy lejos de la justicia divina y de la naturaleza de Alá. Jesús, la paz sea con él, al igual que los otros profetas anteriores a él, vino a cumplir con ese mandato, a rescatar al hombre del pecado, no con su sangre y con su crucifixión, sino con sus enseñanzas y con el ejemplo de su estilo de vida. La doctrina de la expiación no es correcta en vista de que el hombre no nace con pecados. Alá no quiere y no requiere de un precio para perdonar a los pecadores. La idea del sacrificio es injusta y cruel además. Cuando una persona comete un pecado, se está perjudicando a sí misma, no a Alá. La mancha del pecado de nuestras almas puede ser removida a través de un sincero arrepentimiento, rechazando el mal y haciendo el bien. Por esa razón, cuando Adán y Eva se arrepintieron luego de haber pecado y fueron sumisos y obedientes a Alá, fueron perdonados. Ni el pecado de Adán fue heredado por sus descendientes, ni tampoco fue necesario el sufrimiento y la muerte del profeta Jesús, la paz sea con él, para obtener el perdón. La verdad es que Jesús, la paz sea con él, no murió en la cruz. La doctrina de la expiación es una negación de la justicia y la misericordia de Alá. El Islam rechaza esta doctrina. Rechazamos enfáticamente esta doctrina, declarando que el perdón de los pecados no se puede obtener por el sufrimiento y por la muerte de otra persona. No es posible, sino por la gracia de Alá y por los perseverantes y sinceros esfuerzos para combatir el mal y promover el bien. En el noble Corán, Alá reveló en cuanto a que nadie cargará con la carga de otro y que el hombre solo obtendrá aquello por lo que obre, pero su obra será vista. Y lo aparece, Corán 53, 36, 37, 38. El Islam promete la salvación a todos aquellos que creen en un único Dios y hacen buenas obras. La segunda sura del noble Corán, Aleya 102, indica, pues sí, quien se someta a Alá y haga el bien tendrá su recompensa junto a su Señor. No tiene que temer y no estará triste. La evaluación de los dogmas del cristianismo anteriormente descritas conducen a la conclusión de que éstas no son racionales y no están de acuerdo con las enseñanzas de Jesús. Basta solo con saber que en los primeros años, después de la desaparición de Jesús, sus seguidores lo consideraban como otro profeta de Alá. Los dogmas antes señalados fueron desarrollados muchos años después de la desaparición de Jesús. Por lo tanto, esta es una indicación de que el cristianismo se ha desviado del mensaje original considerablemente. El Islam revive el mensaje eterno de Alá, revelado a todos sus profetas. El mensaje revelado a todos ellos fue el mismo, pero en el transcurrir del tiempo ha sido malinterpretado y se ha mezclado con supersticiones y rituales nunca revelados por Alá. La concepción de la naturaleza de Alá, que es el corazón y cerebro de la religión, ha perdido fundamento debido a que hay una tendencia a representar a Alá como un ser con forma y con pasiones humanas, y Alá no tiene pasiones ni formas humanas. El único dio acciones de Alá. Por ejemplo, Jesús, la paz sea con él, en el cristianismo, Esra en el judaísmo, Buddha en Mahayana budismo, Hare Krishna en el hinduismo. El profeta del Islam, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, criticó todas estas tendencias teológicas irracionales y restauró a la pureza original el concepto de Alá como la única eterna realidad, el creador y sostenedor de todos los mundos, el perdonador, el misericordioso, el todopoderoso, el omnisapiente. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
purgó a la religión de errores, de supersticiones, de prácticas sin sentido. Ensanchó su alcance para hacer al Islam una fuente de inspiración para toda la raza humana y unificó a gente de diferentes razas, colores y naciones en una hermandad universal. El Islam es una religión sin mitología, es una religión de enseñanzas simples, racionales. El Islam apela a la razón y a la conciencia humana. La verdad de los principios islámicos siguen lógicamente la creencia de la unidad y la bondad de Alá. Si Alá es uno, todos los seres humanos somos criaturas del mismo Alá y somos iguales ante Él. Y aquí que exista la creencia islámica en la igualdad del hombre y la mujer. Si ese solo Alá es el creador y proveedor de toda la gente, Él no solo otorga y facilita las necesidades físicas, sino también las morales y las espirituales, revelando al hombre el camino hacia la verdad y hacia la rectitud. Alá reveló su mensaje a hombres escogidos quienes fueron completamente dedicados a la verdad, a seguir una vida piadosa, capaces de inspirar a otros a seguir la senda correcta. Y por esta razón, el Islam cree en todos los profetas de todos los tiempos y de todas las naciones, como punto final, en vista de que Alá ha creado al hombre como un agente con absoluta responsabilidad moral y completamente responsable de todos sus actos y con libre albedrío, y es necesario que exista la vida después de la muerte, de manera que los frutos de lo producido en esta presente vida, buenos o no, serán cosechados en el más allá. Citando a la famosa escritora, la doctora Laura Bexia Baglieri, Apología del Islamismo, traducido al inglés como An Interpretation of Islam, por el doctor Caselli, gracias al Islam, Shukran al Islam, el paganismo en sus varias formas fue derrotado. El concepto del universo, las prácticas religiosas y las costumbres de la vida social fueron liberadas, cada una de las monstruosidades que las habían degradado, y las mentes humanas fueron liberadas de los prejuicios. El hombre finalmente reconoció su realidad. Él se humilló a sí mismo ante el Creador, ante el amo y ante el dueño de toda la humanidad. El espíritu fue liberado de prejuicios, la voluntad del hombre fue liberada del yugo que la mantenía atada a la voluntad de otros seres humanos o a los llamados poderes ocultos, predicadores falsos, guardianes de misterios, agentes de salvación, todos aquellos que pretenden ser mediadores entre Alá y el hombre y que consecuentemente creyeron tener poder sobre la voluntad de otras personas, cayeron también en igual sentido. Cayeron de sus pedestales, de los altares que ellos mismos habían construido. El hombre se convirtió en siervo de Alá solamente, y su obligación para con otros pasó a ser la misma que tiene un hombre libre con otro hombre libre. Mientras que anteriormente el hombre había sufrido por las injusticias de las diferencias sociales, el Islam proclamó la igualdad entre los seres humanos. Cada uno en temor de Alá, sus buenas obras, sus cualidades morales e intelectuales.